Hola, muy buenas tardes. Soy Gisela Ariana del grupo 703 y hoy vamos a seguir hablando sobre las habilidades de las siguientes de la microenseñanza: la variación de los estímulos, comunicación oral, que es el reforzamiento verbal y no verbal, y el uso de las preguntas. La verificación tiene como objetivo mantener la atención e interés y sobre todo la motivación del alumno en la clase. Incluye movimientos, gestos y enfoques verbales. Estilo de interacción maestro-grupo, maestro-alumno y alumno con alumno. También cambios de canales sensoriales, pausas, silencio, pausas no verbales. Sus elementos son movimientos. El objetivo del movimiento es cambiar el ámbito del maestro, que permanece en un solo lugar, a moverse libremente por el salón. Es instruir prácticamente el movimiento dentro del salón de clases. Estimulación. Ahí viene la demostración, la cabeza, las manos y el movimiento del cuerpo, que son muy aprovechosos para la comunicación. El enfoque, que viene verbal, material, interacción. Comunicación oral, reforzamiento verbal y no verbal. Es frecuentemente que los docentes no utilicen toda su potencial como agentes de reforzamiento, o que solo adquieren el ámbito de estimular solamente a aquellos alumnos que se desempeñan bien. El ámbito de desempeñar muy pocos refuerzos verbales cuando son muchos los que tienen a su disposición. Números de maestros que adquieren la costumbre de cortar un simple "hoy está bien" o "bien" antes a sus respuestas de los alumnos, sea más un resumen brillante de un tema o comentario. Mecanismos que operan para aumentar la frecuencia de su conducta, que puede ser el refuerzo positivo. Se señala una situación, aumentar la probabilidad de que sea la respuesta repetida. Un ejemplo: cuando un alumno participa en clase, el maestro lo felicita. Está reforzando posiblemente a que el alumno directamente y a sus otros compañeros de clase para que participen más. Refuerzo negativo. Todo estímulo que cuando se elimina de una situación aumenta la probabilidad de ser repetida la respuesta. Es importante tomar en cuenta para el refuerzo del siguiente punto. El refuerzo analiza siempre una función a quien lo recibe y a quien no lo da. El siguiente, que es el B, es el orden de la primera acción y luego el refuerzo, que es requisito indispensable para que realmente aumentar la frecuencia de la respuesta. Mecanismos que operan para disminuir la frecuencia de una conducta. Testigo. No es recomendable que la educación, porque puede bloquear la participación de los estudiantes. Extinción. Otra forma de disminuir la frecuencia de una conducta es ignorarla por completo. También viene el uso de las preguntas. Entre muchos tipos de preguntas podemos distinguir dos: aquellas basadas en hechos de más bajo orden y aquellas que son complejas a preguntas de orden más alto. Estas preguntas pueden también ser planeadas en ciertos tipos de secuencias. Por ejemplo, un número de preguntas objetivas en una secuencia ordenada pueden ser usadas como para establecer una base de hechos. Esto puede ser seguido de una pregunta de orden más alto que ordena el material de la base establecida en hechos y objetivos. Pregunta de sondeo. Este tipo de preguntas se aplica una vez dado que una pregunta superficial. Por medio del sondeo, el profesor obliga al estudiante a ir más allá de la primera respuesta y tomar como una pregunta la referencia para profundizarlo, la interacción de la base, y pedir al alumno que pruebe o amplíe su respuesta en lugar de parar o otra pregunta. Preguntas divergentes, también llamadas creativas. Es probablemente que al menos sea aplicada una vez en la clase. No tiene necesariamente que ser una respuesta correcta, sino una interrogante abierta que requiere que los alumnos usen tanto el razonamiento concreto como el abstracto para
determinar por sí mismos su respuesta apropiada. Clases de preguntas, que viene la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Es razonable poner que sí hace una pregunta cerrada, o razonable más fácil, que es lo que el alumno tendrá que hacer. Será recordar un dato o más responderlo. Y viene también lo que es una pregunta abierta o razonamiento difícil. Exige mayor esfuerzo por parte de los alumnos y hasta no es tan fácil que exista una respuesta concreta. Los tipos de preguntas pueden ser: bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.